Merlin Wilson apoyó los codos en la isla de la cocina y observó a su marido, Robert, tomar un sorbo de su café de la mañana. Aunque había pasado 1 hora y media desde que sonó el despertador, todavía no podía organizar en su cabeza el horario de hoy. Cariño, no hagas ningún plan para Eric este fin de semana, dijo Robert mientras dejaba su taza de café. Está pasando por un momento realmente difícil. Merlin dejó escapar un pequeño suspiro. El hermano de su marido, Eric, se había divorciado hacía 3 meses y desde entonces se había ido insertando gradualmente en sus vidas. Las visitas que solían realizarse 1 vez por semana habían aumentado de alguna manera a 3 veces por semana. Está bien, pero le prometí a Amber que la llevaría de compras el sábado. Mencionó. Necesita un vestido nuevo. No puede esperar hasta el domingo. Robert frunció el ceño. Eric realmente necesita el apoyo de alguien en este momento. Merlin estaba a punto de responder cuando escuchó pasos bajando las escaleras. Apareció su hija Amber, de 16 años, con su largo cabello rubio recogido casualmente en una cola de caballo. «Buenos días», dijo Amber mientras abría el refrigerador. «Hoy haré la tarea en la biblioteca después de la escuela, así que llegaré tarde a casa». Merlin estudió el rostro de su hija. Últimamente parecía más tranquila que antes. ¿Fueron solo cambios típicos de la adolescencia o hubo algún otro problema? «¿A qué hora volverás a casa?», preguntó Merlin. «Estaré en casa a las 6», respondió Amber mientras se servía un vaso de jugo de naranja. «No te preocupes». Robert ya se dirigía hacia la puerta principal. Como supervisor de obra, siempre era el primero en llegar a la obra y el último en salir. «Puede que llegue tarde esta noche», gritó por encima del hombro. «Estamos comenzando un nuevo proyecto». Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó la cocina. Ahora solo madre e hija. A Merlin le encantaban esos momentos. «Entonces, ¿seguiremos yendo de compras el sábado?», Merlin preguntó casualmente. El rostro de Amber se iluminó un poco. «Por supuesto. ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes simplemente publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace a continuación si tiene curiosidad». «Ya sé lo que quiero comprar», añadió. Merlin sonrió. En medio de su ajetreada vida profesional y personal, y de compras con su hija se había convertido en su alegría. Como gerente de una gran compañía de seguros, luchaba constantemente con algo: plazos, demandas de los clientes, cuestiones subordinadas. Pero los sábados eran diferentes. Los sábados les pertenecían a ella y a Amber. «Papá quiere invitar al tío Eric el sábado, pero tengo la intención de mantener nuestros planes», le dijo Merlin a su hija. «Nuestros planes son lo primero». Una sombra pareció cruzar el rostro de Amber por un momento. «El tío Eric vendrá otra vez. Papá está preocupado por él. Pero no te preocupes, todavía vamos de compras», la tranquilizó Merlin. Amber asintió, pero parecía que quería decir algo. Al final, ella no dijo nada y se echó la mochila al hombro. «Necesito irme. Llegaré tarde». Merlin también comenzó a prepararse rápidamente. Hoy tuvo una presentación importante en su oficina. Trabajaba en el centro, a 30 minutos en auto de su tranquilo vecindario suburbano en las afueras de Boston. Al mirar por la ventana el espacioso césped y el jardín bien cuidado, a veces se daba cuenta de lo bendecida que era esta vida. Por la noche, cuando Merlin regresó del trabajo, Robert ya estaba en la cocina. Parecía haber llegado a casa inusualmente temprano y sentado a su lado estaba Eric. «Oye, Merlin», Eric sonrió débilmente. «Acabo de pasar por aquí». «Invité a Eric a cenar», explicó Robert. «Recibí una llamada diciendo que el inicio de nuestro proyecto se había retrasado hasta el lunes, por lo que podía volver a casa temprano». Merlin logró esbozar una sonrisa cansada mientras se quitaba la chaqueta. «Bueno, eso es bueno. Amber aún no está en casa. Dijo que estaría en la biblioteca». Robert sacó una cerveza del frigorífico mientras preparaba la cena. Eric empezó a hablar de su divorcio y de la pérdida de su trabajo. «Ella dijo que ya no me amaba». 12 años de matrimonio terminaron solo con esas palabras. Merlin escuchó en silencio, aunque sus sentimientos eran encontrados. La historia de Eric fue siempre la misma, una historia de divorcio injusta desde su perspectiva. Pensó para sí misma que debía haber otro lado de esto. Amber llegó a casa justo cuando estaban a punto de sentarse a la mesa. «Tío Eric». Amber apareció en la entrada, pareciendo sorprendida. «No sabía que vendrías». «Fue una decisión de último momento», respondió Robert. «Vamos, lávate las manos».
La cena está lista en la mesa. Eric empezó a hablar de sus desgracias de nuevo. Amber permaneció mayormente en silencio, concentrándose en su comida. Parecía estar evitando la conversación con su tío. ¿Cómo va la escuela?, preguntó Eric. Bien, respondió Amber brevemente, luego inmediatamente se levantó con su plato. Tengo mucha tarea. La haré en mi habitación. Al escuchar sus pasos subir las escaleras, Merlín frunció el ceño. La actitud de Amber fue un poco grosera, pero eso es típico de las adolescentes. Probablemente volvería a la normalidad mañana. No le hagas caso, le dijo Merlín a Eric. Todas las adolescentes son así. Después de la cena, Robert llamó a Merlín a la cocina y le dijo en voz baja: ¿Podrías apoyar un poco más a Eric? Está pasando por un momento realmente difícil. Merlín miró el rostro preocupado de su marido y asintió. Lo entiendo, pero todavía planeo cumplir mi promesa del sábado con Amber. Por supuesto, Robert puso su mano sobre su hombro. Tu día de compras con ella es sagrado. Merlín se sintió tranquilizado por sus palabras, pero en algún lugar muy profundo de su ser tenía la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Esa noche, se asomó a la habitación de Amber. Su hija ya estaba dormida, pero parecía haber una sombra de preocupación en su rostro. Pasaron varias semanas y los indicios del otoño se hicieron más fuertes. Mientras se preparaba para la mañana, Merlín llamó a la puerta del dormitorio de Amber. Ámbar, es hora de levantarse. Ninguna respuesta. Ella volvió a llamar. Finalmente se escuchó un débil «ok». Merlín frunció el ceño. Su hija había estado actuando de manera extraña últimamente. Solía estar enérgica por las mañanas, pero durante las últimas 2 semanas parecía tener dificultades para levantarse. Cuando Amber bajó a la cocina, tenía ojeras oscuras debajo de los ojos. Cogió una tostada pero no le dio un mordisco. Se limitó a mirarla sin comprender. ¿Te sientes mal?, preguntó Merlín, preocupado. Estoy bien, respondió Amber brevemente, revisando la pantalla de su teléfono inteligente. Su expresión pareció tensarse por un momento. ¿Pasó algo? Nada. Amber puso su teléfono en su bolsillo y recogió las tostadas. Hoy tengo clase de educación física, así que tengo que ir temprano. Merlín quiso objetar, pero Amber ya se había echado la mochila al hombro y se dirigía hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró, se quedó sola en la tranquila cocina matutina. Durante el trabajo, Merlín pensaba en su hija. La semana pasada, varias veces recibió una llamada de la maestra de Amber. Las calificaciones de Amber están empezando a bajar. Me preocupan especialmente las matemáticas y las ciencias. Le contó esto a su marido, pero Robert simplemente dijo: como siempre, es solo una fase temporal de la adolescencia. Esa noche, cuando Merlín regresó del trabajo, Eric estaba en la sala. Últimamente había estado visitando su casa casi todos los días. Hola, Merlín, sonrió Eric. Robert aún no ha llegado a casa. Tomé prestada su llave. Merlín forzó una sonrisa a cambio. ¿Dónde está Amber? Ella no ha regresado todavía. Eric respondió mientras cambiaba el canal de televisión. ¿Podrías traerme algo de beber? Me encantaría una cerveza. A pesar de sentirse irritado por dentro, Merlín sacó una cerveza del refrigerador. Eric había empezado a tratar su casa como si fuera suya. Siempre decía que estaba buscando trabajo, pero no había señales de ninguna actividad concreta. Sonó el teléfono. Era de Ámbar. Mamá, ¿puedo quedarme a dormir en casa de Jessica esta noche? Su voz sonaba un poco tensa. ¿Qué pasa con tu tarea? Lo terminé todo, respondió Amber rápidamente, demasiado rápido. ¿Estás seguro de que todo está bien? Si hay algo que te molesta, puedes hablar conmigo. No pasa nada. Solo quiero estar con Jessica. La voz de Amber se elevó levemente. Por favor. Merlín suspiró. Está bien, pero estaré en casa mañana por la tarde. Después de colgar, notó que Eric la estaba mirando. ¿Cómo está Ámbar? Ella se queda en casa de un amigo. Parece deprimida últimamente. Eric dijo: me pregunto si tendrá algunos problemas. Merlín no pudo ocultar su malestar. Bueno, preocúpate por nuestros asuntos familiares. La expresión de Eric se oscureció ante esas palabras. ¿No soy yo también familia? Justo cuando Merlín estaba a punto de decir algo, la puerta principal se abrió y Robert llegó a casa. Hola a todos. Eric, estás aquí. ¿Has estado esperando con una cerveza? Eric le sonrió a su hermano. Esa noche,
En la cama, Merlín consultó a Robert sobre Amber. Ha estado actuando extraño últimamente. Pasa más tiempo encerrada en su habitación. Sus notas están bajando, respondió Robert con un bostezo. Todos los adolescentes son así. Piense en cuando éramos adolescentes. Pero esto es diferente. Parece tener miedo de algo. Estás exagerando. Robert apagó la luz. Te estás preocupando demasiado. Al día siguiente, Amber regresó a casa por la noche como había prometido. Sin embargo, apenas habló inmediatamente se recluyó en su habitación. Merlín llamó a su puerta, pero la única respuesta fue, ocupada con la tarea. Ese fin de semana, mientras Merlín estaba preparando café en la cocina, Amber bajó corriendo las escaleras con su teléfono inteligente en la mano. ¿Qué ocurre?, preguntó Merlín. Nada, respondió Amber rápidamente, pero le temblaba la mano. Se mostraba algún mensaje en la pantalla de su teléfono, pero cuando Merlín se acercó, Amber inmediatamente oscureció la pantalla. Ámbar, dijo Merlín en voz baja, si hay un problema, puedes hablar conmigo. Amber pareció a punto de decir algo por un momento. Sin embargo, la puerta principal se abrió y entró Eric. Hola a todos, llamó alegremente. Hermosa mañana, ¿no? La expresión de Amber se congeló. Inmediatamente se levantó y dijo, voy a volver a mi habitación, y luego subió apresuradamente las escaleras. Eric la vio irse, frunciendo ligeramente el ceño. Los jóvenes de hoy en día son difíciles, dijo, tomando una taza de café. Yo también pasé por una fase así. Merlín miró fijamente el rostro de Eric. Había algo antinatural en su expresión. Estaba sonriendo, pero sus ojos no. ¿Dónde está Roberto?, preguntó Eric. Fue temprano al sitio. Veo. Eric miró alrededor de la cocina. Entonces solo nosotros dos. Algo se sintió diferente. Merlín lo sintió instintivamente. Ella se levantó y dijo, necesito prepararme para el trabajo. Es sábado, dijo Eric. No tienes trabajo, ¿verdad? Merlín se quedó momentáneamente sin palabras. Bueno, pero tengo tareas domésticas. Cuando estaba a punto de dirigirse a las escaleras, Eric la agarró del brazo. Merlín, necesito hablar contigo. En ese momento, Amber llamó desde lo alto de las escaleras. Mamá. Eric inmediatamente soltó su mano. Merlín se volvió hacia su hija. El rostro de Amber estaba pálido. ¿Qué es? ¿UM? Amber parecía estar buscando palabras. Dijiste que podríamos ir de compras este fin de semana. ¿Podemos ir hoy? Merlín miró alternativamente a Eric y a su hija. Algo estaba pasando. Ella todavía no sabía qué era, pero definitivamente algo estaba pasando. Por supuesto, dijo. Prepárate y nos iremos en 30 minutos. El sedán de Merlín entró en el enorme estacionamiento del centro comercial un sábado por la tarde. El estacionamiento estaba lleno de compradores. Le tomó un poco de tiempo encontrar un espacio disponible, pero finalmente encontró la entrada al estacionamiento subterráneo. Mientras conducía el coche hacia el subterráneo poco iluminado, miró a Amber por el espejo retrovisor. Su hija seguía mirando la pantalla de su teléfono y parecía inquieta. ¿Estás bien?, preguntó Merlín mientras estacionaba el auto. Sí, respondió Amber brevemente. Sus ojos se movían constantemente, pareciendo observar su entorno. Una vez dentro del centro comercial, Amber pareció recuperar algo de compostura. Primero tomaron un almuerzo ligero en el patio de comidas y luego pasearon mirando ropa. Merlín ayudó a su hija a elegir un vestido nuevo en su boutique favorita. Por un momento, todo pareció normal, simplemente el habitual día de compras entre madre e hija. Sin embargo, Amber parecía asustada por algo. Con frecuencia revisaba su teléfono y miraba a su alrededor. Al ir al baño, le pidió a Merlín que la acompañara. Esto no era propio de ella. Amber siempre había sido independiente y a menudo afirmaba, «Ya no soy una niña». «¿Hay algo que te preocupe?», preguntó Merlín mientras esperaba afuera del probador. «Estoy un poco cansada», respondió Amber a través de la cortina. «Tal vez la presión de la escuela». «En realidad», presionó Merlín, «has estado actuando extraño últimamente. ¿Pasó algo?». Amber salió del probador. El vestido nuevo le sentaba bien, pero su expresión era sombría y había ansiedad en sus ojos. «Mamá», empezó a decir algo, pero en ese momento su teléfono vibró. Amber inmediatamente miró la pantalla y su rostro cambió. «Compremos esto y vámonos a casa».
¿No quieres ver otras tiendas? Merlín estaba confundido. Hemos estado aquí menos de 2 horas. Por favor, mamá. Urgencia en la voz de Amber. Estoy empezando a sentirme mal. Merlín aceptó de mala gana. Después de comprar el vestido y algunos otros artículos, se dirigieron a la salida del centro comercial. Amber agarraba las bolsas de la compra con ambos brazos y caminaba rápidamente. Ámbar, más despacio. Intentó Merlín alcanzar a su hija. ¿Cuál es la prisa? Mamá, lo siento, dijo Amber sin mirar atrás. Solo quiero volver rápidamente al coche. Bajaron las escaleras hasta el aparcamiento subterráneo. Un olor desagradable persistía en el espacio de paredes de hormigón. Las luces fluorescentes estaban frías y parpadeaban ocasionalmente mientras iluminaban las filas de autos. El garaje subterráneo no estaba tan lleno como los pisos superiores y sus pasos resonaban. ¿Dónde estacionamos? Merlín miró a su alrededor. Por ahí, señaló Amber. Debería estar en la sección C. Avanzaron, comprobando las señales de estacionamiento a medida que avanzaban. De repente, Ámbar se detuvo. Ella tensó su cuerpo como si escuchara algo. ¿Qué ocurre? Preguntó Merlín. Démonos prisa al auto, dijo Amber en voz baja, con la voz temblorosa. Siguieron caminando y doblaron una esquina. Merlín vio su coche. ¿Ahí está? Amber caminó aún más rápido y corrió hacia la puerta del lado del pasajero. Merlín se acercó más lentamente desde el otro lado, intentando abrir la puerta del conductor. En ese momento, Amber saltó al auto y gritó: «Mamá, apaga tu teléfono. Ahora mismo». Merlín estaba confundido. «¿Qué estás diciendo?» «Por favor, apaga tu teléfono». Los ojos de Amber estaban muy abiertos por el miedo. «Apúrase». Sorprendida por la desesperación de su hija, Merlín hizo lo que le dijo. Sacó su teléfono inteligente y mantuvo presionado el botón de encendido. La pantalla mostró apagándose y la pantalla se oscureció. «¿Qué está sucediendo?», preguntó Merlín mientras entraba al auto. Su corazón latía con fuerza. «Ámbar, explica». Un silencio tenso llenó el coche. La respiración de Amber era superficial y rápida. Estaba mirando hacia el asiento trasero y observando atentamente por la ventana. «Mamá, mira hacia allá». La voz de Amber temblaba mientras señalaba al otro lado del estacionamiento. Merlín lentamente desvió su mirada. Al principio no pudo ver nada, solo sombra de columnas y coches en el oscuro aparcamiento. Pero cuando sus ojos se acostumbraron, notó una figura parada a la sombra de una columna de estacionamiento. «¿Quién es ese?». Merlín entrecerró los ojos. En ese momento, un automóvil cercano encendió su motor y sus faros iluminaron la figura. Merlín sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Era Eric. Sostenía algún tipo de dispositivo en la mano y miraba en su dirección. Luego bajó la mirada a la pantalla del dispositivo, comprobó algo e hizo un movimiento como si apuntara nuevamente hacia su auto. «Ese no es Eric», dijo Merlín en tono de incredulidad. «¿Qué está haciendo?». Las lágrimas corrían por las mejillas de Amber. «Se ha vuelto loco, mamá. Nos ha estado siguiendo». Merlín miró fijamente a su hija. Ahora todas las piezas encajan. Los cambios en el comportamiento de Amber, que evita salir, que no suelta su teléfono inteligente, él está rastreando nuestros teléfonos. Amber explicó: «Si no los apagamos, él podrá encontrarnos». «¿Qué quieres decir?». La voz de Merlín temblaba. «¿Cuánto tiempo ha pasado esto?». En ese momento, Eric comenzó a caminar hacia su auto. Su expresión era oscura, llena de determinación. «Mamá, por favor, salgamos de aquí», suplicó Amber. «Está tratando de atraparnos». Merlín recobró el sentido y rápidamente encendió el motor. Le temblaban las manos, pero logró girar la llave de contacto. El sonido del motor resonó en el aparcamiento subterráneo. Eric se acercaba rápidamente. Había una expresión desconocida en su rostro. No era el rostro de un cuñado, sino el de un depredador que había acorralado a su presa. Merlín rápidamente cerró las puertas del auto. Un sonido de clic resonó en el interior. Eric se acercó aún más ahora, a solo unos metros del coche. «Mamá, date prisa». Ámbar lloró. Merlín puso el auto en reversa y retrocedió rápidamente. Eric se paró frente al auto, haciéndoles un gesto para que lo dejaran entrar. Sus ojos brillaban de manera extraña. «¿Qué estás haciendo?». Merlín gritó por la ventana. «Mover». Eric fingió no oír y golpeó ligeramente el parabrisas. «Hablemos», articuló. El miedo recorrió todo el cuerpo de Merlín.
Su cuñado, a quien nunca antes había temido, ahora se había convertido en una amenaza que la acorralaba a ella y a su hija. No entendía del todo el origen de este miedo, pero una cosa estaba clara: tenía que proteger a su hija. La voz de mamá Amber era delgada y débil. ¿Ayuda? El corazón de Merlín latía con la suficiente fuerza como para atravesar su pecho. Puso el auto en marcha y de repente giró el volante evitando a Eric. Condujo el auto hacia la salida por el espejo retrovisor. Lo vio correr tras ellas. Su rostro estaba distorsionado por la ira. «Mamá, date prisa». La voz de Amber temblaba de miedo. Merlín corrió hacia la salida del estacionamiento. Sus manos temblaban y un sudor frío le golpeaba la frente cuando el auto salió de la oscuridad del estacionamiento subterráneo hacia la brillante luz del exterior. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. «Amber, ¿estás bien?». Miró a su hija. Amber tenía los hombros encorvados, abrazándose con ambos brazos. Su rostro estaba